cuarto día de la 8ª semana de la democracia, el reto de las elecciones incluyentes, es momento de presentar el taller Voto con perspectiva de derechos humanos, generando conciencia en favor de la discapacidad. Sean todas y todos bienvenidos. Mismo que será impartido por el doctor José Antonio Morales Notario, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tabasco. Asimismo, por Isabel Pérez Martínez. Con la moderación de la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Denuncias y Quejas del IEPC Tabasco, maestra Ruth Lisset Toledo Peral. Agradecemos la presencia de todas las distinguidas personalidades que esta mañana nos acompañan. Y sin más, cedo el uso de la voz a la moderadora. Muchas gracias, Yaska. Muy buenos días, tengan todas y todos. Para mí es un gusto, es un honor que se encuentren hoy acompañándonos. Saludo en primer término al doctor José Antonio Morales Notario. Muchísimas gracias por el apoyo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nos ha dado para este evento. Saludo también a Isabel Pérez Martínez. Muchísimas gracias, y también agradezco a ella trae intérprete personal, a Javier Martínez. Muchas gracias. Agradezco también el acompañamiento de las personas de la comunidad de sordos que se encuentran con nosotros. Javier Martínez Méndez, muchas gracias. Javier Pérez Galvez, Yara del Carmen Méndez Pérez, bueno, Isabel ya. Javier Álvarez Cortés, Rosario Fuentes Ramos, América Díaz Cruz, María del Carmen López Robles, Brian Valenciano López y Francisco Javier Martínez Amador. Bueno, agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros, consejeros electorales, la licenciada Montserrat Martínez Borregard, muchas gracias. La licenciada Ángela Guadalupe Araujo Segura y el maestro Hernán González Sala. También agradezco la presencia de nuestros amigos, los magistrados electorales, la presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, Margarita Espinosa Armengol, muchas gracias por acompañarnos. Así como del maestro Armando Javier Maldonado Acosta, también magistrado del Tribunal Electoral. Agradezco también la presencia de Wilbert Miguel Aguilar Cancino, de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Agradecemos la presencia de Beatriz Manzanilla Falcón, jueza instructora del Tribunal Electoral, de la licenciada Claudia Ivonne López, secretaria proyectista del Tribunal Electoral, de la licenciada Marta Osorio Broca, del colectivo 50+1, capítulo Tabasco, de la licenciada Gabriela Gutiérrez González, subdirectora de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Pues bueno, antes de entrar en materia, solo quiero comentar que agradezco mucho la oportunidad que se me da de participar en esta Semana de la Democracia.
Es la 8ª semana de la democracia, el reto de las elecciones incluyentes. Para mí es mi primera semana de la democracia. Entonces, bueno, estoy muy agradecida de poder participar, sobre todo con un tema tan importante como la discapacidad. La discapacidad es, para las sociedades democráticas, un tema relevante y profundo. Todos estamos a 2 minutos de vivir con una discapacidad, eso lo han dicho a nivel internacional centenares de veces, entonces por eso es un tema de interés para todas las personas. Es responsabilidad de todas las personas crear una sociedad incluyente y ese es el espíritu de esta semana. Para vivir una sociedad democrática es responsabilidad de todas y todos asegurarnos de que todas las personas puedan gozar de sus derechos humanos, porque finalmente no hay democracia sin derechos humanos ni derechos humanos sin democracia. Se relacionan de una manera, ¿cómo son los principios de derechos humanos? Se relacionan de una manera interdependiente. Entonces, bueno, yo no tengo por qué hablar más. Cedo el uso, les platico cómo va a estar la actividad. En primer término, Isabel nos va a hacer favor de comentarnos su experiencia, de qué ha sido para ella incursionar en la vida electoral como una mujer sorda, y posteriormente el doctor José Antonio Morales Notario nos va a dar una conferencia relativa al voto con perspectiva de derechos humanos. Finalmente, pasar a la parte del lobby, donde con acompañamiento de la Comisión Estatal vamos a hacer un ejercicio de sensibilización, una pequeña prueba de qué es ejercer el voto cuando somos una persona con discapacidad. Entonces, sin más, cedo el micrófono a Javier Martínez, quien le va a dar voz a las señas de Isabel. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Agradezco mucho la invitación de la consejera Ruth Toledo para compartir mi experiencia sobre el tema de cómo es la discapacidad auditiva y en el tema de las elecciones. También saludo al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo quiero comentar mi experiencia y opinión sobre el día de las elecciones. Claro, vemos que muchos oyentes, personas como ustedes, nos enseñan, nos comentan sobre el tema de la parte de la política, sobre las elecciones a gobernador, a presidentes, el objetivo de cómo es también los partidos políticos, ¿no? Ustedes conocen a profundidad todo el tema de las elecciones y sobre la parte política electoral, pero algunas personas con discapacidad auditiva no conocen a profundidad sobre los partidos políticos o la cuestión de los candidatos o cómo ejercer su derecho al voto. Pues algunos no saben leer y escribir, o sobre el tema de cómo se define cada partido político, la representación proporcional, o por quién votar a la presidencia de México o a la gobernatura. Entonces, son diferentes cuestiones que para nosotros, las personas con discapacidad auditiva, es un poco complicado. Pero si le preguntan a una persona sorda de que si es verdad o es mentira de por quién poder votar o cómo saber votar, pues hay que tener un poco más de la sensibilización y la capacitación sobre cómo ellos podrán ejercer su voto. Sabemos que se está avanzando, pero se necesita anexar y adecuar más adecuaciones para que las personas sordas puedan ejercer su valor al voto, porque pues son las decisiones de la democracia de nuestro país. Ustedes como oyentes saben el valor de cómo ejercer su voto, su responsabilidad, pero los sordos, las personas con discapacidad, algunos solamente acuden a votar sin saber o parecen que regalan su voto. Entonces, es importante que ellos puedan ejercer su voto con conciencia y con claridad de cómo poder ejercer su voto. También otra cuestión sería la falta de intérpretes, pues el día de las elecciones, ¿no? Porque pues
nos sentimos a veces confundidos en cómo leer el candidato o quién es el suplente o quiénes son los regidores. Entonces, a profundidad, las personas con discapacidad auditiva no conocen sobre el tema de las elecciones. Entonces, yo por eso los invito a que hagamos más sensibilización con estas actividades que nos ayuden a ejercer y a conocer, para que las personas con discapacidad y las personas con discapacidad auditiva y sus familiares, que no solamente aquí del estado, sino de las comunidades más apartadas, ellos también tienen derecho a votar, esas personas sordas. Entonces, esa es mi experiencia y mi perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel Pérez Martínez. Ahora daremos el uso de la voz al doctor José Antonio Morales, notario. Muy buenas tardes a todas y todos. Una disculpándome, un poquito me mal de la garganta. Saludo con mucho afecto y agradezco la invitación a la maestra Ruth Lisset Toledo Peral, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral, la invitación que me hiciera para estar con ustedes el día de hoy. Saludo de igual forma a Isabel Pérez Martínez, que nos acompaña el día de hoy, y también a Javier Martínez Méndez, quien, nos está fungiendo como intérprete el día de hoy. A todo el público que nos acompaña el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. No sé si tengan las diapositivas. Comento que soy muy inquieto, advierto, no me quedo sentado, ¿verdad?, por caminar. Y bueno, es una forma también de mantener atención, con permiso. Cuando hablamos de derechos humanos, a veces hablamos de derechos humanos sin saber realmente lo que significa. Muchos dicen derechos humanos y dicen o lo asocian a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, etc. Pero la base fundamental de los derechos humanos no la conocemos. Si ustedes se percatan, en la Constitución, en el artículo 1, habla de la no discriminación. Y dice en la primera parte, se prohíbe la discriminación y de una serie de elementos que tenemos que considerar. El artículo primero es el que inicia y marca el inicio de nuestra Constitución, pero también es el que hace un llamado a que tratemos de erradicar conductas que pudieran dañar a los seres humanos. La que sigue. Si quieres, aquí no. Sí, perdón. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, podemos definirlos de muchísimas formas. Sin embargo, los derechos humanos se definen como todos aquellos inherentes a la naturaleza humana, indispensables para el desarrollo de cada uno de nosotros y que en su conjunto nos garantizan el acceso a una vida digna. Debo confesar que yo le quito siempre una última palabra que dice felicidad, digna y feliz, porque en lo personal hay cosas que sí puedo reclamar que se me respeten, como es la dignidad humana. Lo que no puedo reclamar es la felicidad. La dignidad es el medio y la felicidad es el fin, a donde yo quiero llegar. Pero dice inherentes a la naturaleza humana, y esto tiene su explicación muy simple: somos seres humanos. Pero los derechos humanos no solamente son para los humanos, eso es una realidad. ¿Por qué? Porque dentro de la amplitud que tienen, permiten que yo proteja otros grupos u otras partes u otras áreas importantes de nuestro mundo. Uno, los animales; otro, la vegetación. En la historia de los derechos humanos hemos encontrado una relación entre lo que es el medio ambiente y lo que es la sociedad, la persona. Y entonces, cuando hablamos de inherentes a la naturaleza humana, nos referimos a algo que nos hace humanos. Los seres humanos hacemos siempre juicios de valor, juzgamos, calificamos, criticamos, ¿sí? Y en muchas ocasiones eso hace que formemos una opinión. Somos el resultado de nuestras propias vivencias. Ejemplo, ¿cómo se llama usted? Dayana. Ok. ¿A qué hora sale o a qué hora termina usted de trabajar aquí o a qué hora termina el evento? A las 2:30. 2:30. Oiga, ¿y si después de aquí salimos usted y yo, nos tomamos un café en alguna cafetería por aquí, pero sin decirle a la gente qué opina? ¿Sí o no? A ver, repítalo. No, ¿Qué tan rápido lo pensó?
¿Qué tan rápido lo pensó? Así, ¿verdad? ¿Por qué me dijo que no? ¿Tan gacho estoy? ¿Tan feo estoy? No, ¿verdad? Digo, y aparte de derechos humanos, imagínense, está bastante protegida, no voy a violentar sus derechos. Sin embargo, en el transcurso del tiempo nosotros hemos aprendido a diferenciar. De niños nos dicen, no hables con extraños, ¿sí? Y yo utilicé palabras que no están permitidas o que causan cierta desconfianza en nosotros. ¿Cuál fue? ¿Mande? Sin que nadie sepa dónde vamos, ¿no? Uno. ¿Qué más? Y entonces, además, hay otro elemento importante en esta plática que tuve con ella. ¿Cuál fue? No me conoce. No me conoce. Si yo se lo propongo, por ejemplo, aquí a mi amigo Hernández, vamos a tomar un café, pues quizás me diga que sí. Si se lo propongo a la magistrada Margarita, quizás me diga que sí. Me conocen y saben que no va a pasar absolutamente nada, porque somos amigos. Pero quien no me conoce, sí empieza mentalmente a hacer un juicio de valor rápido. A ver, no lo conozco, es extraño, me propone irme a un café después del evento, a un lugar que donde no lo vea. No sé si usted sea casada, soltera o su estado civil, pero tampoco me lo dijo. Y si fuera casada, ¿qué va a pensar mi marido? ¿Sí? ¿Y por qué me invitó? De tanta gente, ¿por qué a mí? Esos juicios de valor son los que nos hacen a nosotros ser seres humanos. Los derechos humanos no hacen ese distingo. Para los derechos humanos todos son iguales. Cuando llega a la comisión una persona, generalmente me dicen, ¿por qué atiendes si es delincuente? ¿O por qué atiendes porque está provocando o protegiendo a un delincuente? ¿O por qué? Porque yo como comisión no puedo hacer ese distingo y diferenciar si es bueno o es malo. El ser humano sí lo hace. Dice, es bueno, es malo, es alto, es bajo, es chaparro, es feo. Hacemos juicios de valor constantemente y eso es lo que nos hace ser seres humanos, seamos honestos. Una característica propia de nosotros, pero que no tienen los derechos humanos. Por eso la Constitución, cuando dice en su primer artículo que queda prohibida la discriminación y da una serie de elementos, lo hace porque lo que menos quiere la Constitución es que creemos una desigualdad entre nosotros mismos, sino que todos seamos iguales. Y lo refuerza el artículo 4 cuando te dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Pero no se refiere a una cuestión fisiológica, porque en realidad lo maravilloso del ser humano es que todos somos diferentes, ¿sí? Hombres y mujeres, y dentro de esa división de hombres y mujeres hay diversidad de cosas, diversidad de pensamientos, diversidad de creencias, diversidad de actitudes, entre otras cosas. Y eso de naturaleza humana es porque también nosotros tenemos otro elemento que nos hace importantes. Respondemos a emociones. ¿Han visto la película esta de las emociones? ¿Cómo se llama? Intensamente. Estoy poniendo examen, a ver si se acuerdan. Intensamente. En Intensamente habla de las emociones. Y nosotros somos seres emocionales. Respondemos a veces a estímulos. Algo no me gusta una persona, me cae mal. Siento repudio. ¿Por qué? Porque son nuestras emociones. Y esas emociones se pasan también a nuestros seres queridos y también a veces a nuestros animales o de compañía. A mi perro, a mi gato. Por eso cuando mi gato o mi perro se enferman, los llevo al veterinario. Oye, pero si es que es un animal, no siente. ¿Quién te dijo que no? Para mí siente, porque cada vez que llego a mi casa, mi perro me ve y mueve la cola y corre a verme. Y entonces creamos una relación de empatía. ¿A quién le gustan las películas de terror? Levanten la mano. A mí no me gustan. ¿Por qué? Porque me dan miedo. Ah, no, pero veo una película de Rápido y Furioso donde todo el mundo sale en su carro corriendo del cine, o sea, en el cine. Yo salgo del cine y agarro mi carro y ya voy corriendo también, porque me siento el personaje de la película, ¿sí? Y entonces, la situación es que somos seres emocionales que sentimos y eso nos hace, repito, ser seres humanos. Nuestras emociones, nuestra forma de actuar, nuestra forma de enfrentar los problemas hace que cada uno sea diferente. Por eso dice naturaleza humana.
No dice inherentes a los seres humanos, porque hay otra cosa muy importante también dentro de los derechos humanos. A nadie le gusta hacer el ridículo. ¿Qué protege los derechos humanos? La vida digna. La base fundamental de los derechos humanos siempre va a ser el respeto a la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana ¿ya me regresé? Ahí está. ¿Qué es la, ya me pasé. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es un valor que tenemos cada uno de nosotros. A nadie le gusta hacer el ridículo, insisto. Y fíjense, ¿por qué cuando en mi casa me dice mi mamá de una forma de cariño, yo no quiero que mis compañeros la conozcan? En mi casa me dicen de una forma, pero si llegan mis compañeros y mi mamá me llama en ese momento de la forma como me llama tradicionalmente, gordo, flaco, bebé y todo, imagínense, llegan mis amigos a la casa, me recibe mi mamá y dice, oye bebé, ¿qué van a hacer mis amigos? Se van a reír. ¿Por qué? Porque es visible, pero la pregunta es, ¿cómo me voy a sentir yo? Ya cálmate, güey, o sea, ya para, ¿no? O sea, no, ya déjale, ¿sí? Pero no nos gusta que nos hacer el ridículo delante de los demás, ¿sí? Que me lo diga mi mamá en mi casa está perfecto, pero si ya sale de lo privado y pasa a lo público, entonces ya nos causa un problema. Y les pongo una situación. La dignidad tiene mucho que ver con el valor que tengo yo. ¿Cuánto valgo yo como persona? Lo que protegen los derechos humanos es eso. ¿Cuánto valgo yo como persona? ¿Cuánto valen ustedes? ¿Cuánto valen ustedes? Hay una canción que a mí me gusta en lo particular y en las pláticas siempre la comento, que es una de Paco Stanley, no sé si se acordarán ustedes, que decía, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. 5 oraciones tan simples y tan sencillas que significan un elogio a la dignidad humana. Qué lindo soy, yo, qué bonito soy, yo, aunque esté gacho, pero soy yo bonito, para mí yo soy bonito. ¿Cómo me quiero? Sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Cuando sufrimos agresiones o discriminación, ¿qué es lo que pretende hacer la discriminación o la agresión? Reducir a la persona a lo mínimo. Cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, hacia la mujer, lo que hace el agresor es tratar de restarle la importancia a la persona, reducirla a lo mínimo y convertirla en un objeto. Dejar de ser mujer para convertirse en un objeto, algo que adorne la casa. Y entonces, lo que combaten los derechos humanos es este atentado a la dignidad humana, la falta de respeto que se le tiene, por ejemplo, a las mujeres y además grupos vulnerables, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, grupo LGBTQ y más, personas privadas de su libertad, ¿sí? Mujeres, que me faltaba también mencionar. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que la dignidad humana es un valor que tenemos nosotros único, insisto, y es colectiva también, y todos pagamos un precio por ello. Fíjense, si yo viniera caminando ahorita aquí y me tropezara, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Levantarme, pero rapidísimo. Es que apenas puse la rodilla en el suelo y me voy a levantar. ¿Y luego qué voy a hacer? No me sacudo. Primero volteo a ver quién me está viendo y quién se está riendo de mí. Y si no me están grabando, si no hacen TikTok. ¿Sí? Entonces, después de eso que yo me levanté y volteé a ver quién me vio, estoy bien. No, antes muerto que sencillo, aunque a la vuelta me tenga que agarrar, ay, todo como pocillito de peltre, todo pelado, ¿verdad? Pero antes que nadie me vea, que me caí. Pero es que nos levantamos rápido. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Y la colectividad también participa, porque la colectividad también juega un papel importante en la cuestión de discriminación. Cuando, por ejemplo, no defiende derechos de los demás.
A ninguno nos gusta la injusticia, pero ninguna la enfrenta. Y fíjense, en un salón de clases o en algún lugar, por ejemplo, por favor, ¿puede dejarse el celular y salirse? ¿Cómo? Pues es la única que levantó la mano por ella, porque ninguno la defendió. Perdón, Jani, pero ninguna la defendió. Ah, no, pero lo subo a redes sociales y ahí sí, qué desgraciado, qué poca suerte, no la ve, abusó de su poder y la… Espérate, pero si no es en redes sociales, es en la vida diaria cuando tenemos que luchar en contra de las injusticias, porque es parte de la labor que nos toca como sociedad, el defender los derechos de los demás, y no lo hacemos, no lo hacemos. Unas personas grabando a un hombre que se estaba sosteniendo, que lo estaba arrastrando el río, y prefirieron grabar en vez de ayudar. Pero es parte de lo que está sucediendo en la actualidad y es un llamado a rescatar esta parte que es la dignidad, porque a ninguno de nosotros nos gusta que vulneren nuestros derechos y solamente la sociedad alza la voz cuando sentimos nosotros como parte de la sociedad ese daño. Yo no sé lo que se siente ser sordo, porque nunca lo he sido, pero eso no significa que yo no sepa o no entienda los problemas con los que presentan o tienen, y el saberlo me permite ser empático. Yo sé del bullying que se da en las escuelas, pero mientras yo no entienda o empatice con el problema que están pasando, no lo voy a poder solucionar. No lo voy a poder solucionar. ¿Por qué? Porque no respetamos esta parte. Por eso siempre es un llamado a respetar la dignidad humana. La discriminación parte de esto. La felicidad es algo subjetivo, depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Ese es el fin máximo. Pero fíjense, volviendo a la dignidad, cuando hablamos de dignidad, por ejemplo, vamos a ver, así es rápidamente, a ver, ¿cómo se llama su mejor amiga? Erika. ¿Casada, soltera, divorciada? ¿Cómo está Erika? ¿Tiene novio? No, lo pensó. Supongamos que… ¿Y tuvo novio Erika? ¿Tuvo novio Erika? Sí tuvo. ¿Y le caía bien a usted? No, ya me respondió. Fíjate, llega Erika todavía con el novio y te dice, ¿cómo se llama usted, perdón? Sara. Sara, fíjate que ya terminé con Alexis. Ya lo quemaron. Ya terminé con Alexis. Qué bueno que terminaste con él, que ya, de verdad que ya era imposible, me caía mal, no te respetaba, te alzaba la voz, no te daba las manos en la calle, no te presumía en redes sociales, ¿sí? no subía fotos contigo, y aparte, si iban a comer, tú tenías que pagar la cuenta, o sea, no te respetaba, andaba con sus amigotes. Sí, ya lo dejé. Ya no. Estamos bien, ¿verdad? Regresa a la semana y dice, ¿qué crees? Ya regresé con él. Y como sociedad o como persona, ¿qué digo yo de mi amiga? ¿Cómo eres mensa, verdad? Sí, digo, bajita la mano. ¿Por qué? Porque nosotros, como estamos cerca de ella, sentimos el daño que sufre en su dignidad. Estamos viendo que está cometiendo un error, pero aún así sigue. Y entonces la dignidad, repito, es el valor fundamental de los derechos humanos, es el valor que tengo yo como persona. Y entonces cuando mi amiga me dice, es que lo dejé, decimos, no es que me interese o no tu vida, sino que el trato que te estaba dando era indigno. Los derechos humanos también tienen que ver con un desarrollo personal, lo que hacíamos hace rato, cuando pregunté del café. ¿Nos tomamos el café? Sí, de acuerdo, pero el café era para checar esta parte personal. De niño o niña me enseñan ética, moral, religión, sí, hasta ciencias ocultas, porque la chancla vuela. Cuando te portas mal de niño, la chancla suena, ¿sí?
Claro que suena, y suena bien. Pero además de todo esto de la chancla, la cuestión de moral y religión, pórtate bien porque te está viendo Diosito. Y ves al pobre niño, a la pobre niña, cuidándose que Diosito no la vea, ¿no? Ay, que me va a castigar Diosito. Si te portas mal, Diosito todo lo ve y te va a dejar sin reyes y sin Santa Claus. Y entonces empezamos con los castigos. Y decimos al niño, a la niña, no mientas. Y sin embargo, está la señora, ¿de parte de quién? De Coppel. Mamá, te busca Coppel, dile que no estoy. Dice mi mamá que no está. Parece chiste, pero es anécdota, ¿eh? Entonces, la cuestión aquí es que emprendemos nosotros cuestiones éticas, morales, religiosas, de todo tipo, pero que vamos nosotros, por ser seres humanos, cambiando con el curso del tiempo. Y entonces tratamos de justificar como seres humanos muchas cosas, las mentiras blancas, las mentiras piadosas, la mentira chiquitita, la mentirita, la mentirititilla, y bajamos a lo más que se pueda. El desarrollo profesional es la capacidad que tiene el gobierno o el Estado de darnos la posibilidad de poder seguir estudiando, preparándonos. Podemos ser lo que queramos en este mundo, o en este planeta, o en este país. Si quiero estudiar una carrera, lo hago. Si quiero estudiar una profesión, lo hago. El problema que tenemos es que aún estamos lejos de lograr una verdadera inclusividad con algunos grupos. Ya empezamos. Se habla de una educación inclusiva en la que convivan personas de todo tipo, incluso con discapacidad. Y digo incluso porque pareciera que es un peso enorme que se tiene en las escuelas para educar a personas con capacidades diferentes a las que tiene cualquier persona, pero es que individualmente cada uno tiene una capacidad diferente. Si hablamos de desarrollo social, es el reconocimiento que nos da la sociedad. Y fíjense, la sociedad se fija. ¿Ustedes creen que no les conocen? Si vieran cómo les ubican en su colonia o en su fraccionamiento. Yo llego todos los días, agarro, guardo mi coche, me meto a mi casa y nadie me ve, ni hablo con nadie. Yo lo he comentado en varias pláticas y decía, yo trabajé con mis papás, ellos tenían una agencia de cobranzas, y por ejemplo me decía, vas a ir a tal ranchería y vas a buscar a doña Sofía, por ejemplo, ¿no? Chihuahua. ¿Y cómo encuentro a doña Sofía? Entonces, ¿a dónde creen que iba yo? A la tienda. El de la tienda siempre sabía el chisme, y llegaba uno a comprar nada más huevitos o lo que fuera, pero sabía a qué hora entrabas, a qué hora salías, con quién andabas, a qué hora regresabas. Y entonces yo llegaba y decía, oiga, busco a doña Sofía. Sofía, ¿no será la esposa de fulano y tal? Ah, creo que sí. Yo ni sabía si era cierto. Y entonces se acercaba y le decía, sí, es ella. Ah, vive en esa casa, pero no vaya. Acaba de salir. A esta hora sale a buscar a su hija al kinder y tarda como 2 o 3 horas. Ah, Chihuahua. ¿Y habrá alguien en su casa? Su marido, pero tampoco vaya. Digo, ¿por qué? Llegó la vecina. Pero en serio, la gente está enterada de todo lo que hacemos. Siempre sabemos que hay un médico, un policía, un abogado en el lugar donde vivimos. Y pensamos que no nos conocen. Claro que sí. Los derechos humanos nos permiten ese reconocimiento social. ¿La que sí? Yo no tengo perdón. La discriminación es un derecho humano. Todas las constituciones luchan contra la discriminación. Todas las constituciones luchan contra la discriminación. Todas, sin excepción. ¿Por qué? Porque para ser iguales debemos tratar a los demás como iguales. Y nos falta mucho camino que avanzar en ese aspecto. Sobre todo, tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. La Declaración Universal dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y desafortunadamente, en la sociedad hacemos distingos. Fíjense, y lo que yo comenté hace rato, la Constitución en su artículo primero prohíbe la discriminación por origen étnico o racial, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular y menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y no lo digo yo, lo dice ahí en la Constitución. Está prohibida la discriminación. ¿Por qué? Porque los legisladores sabían que el ser humano
emite juicios de valor y juzga. Pero ¿por qué juzgamos? Y además todo eso, la Constitución también habla de las autoridades. Dice que todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y en caso de que la autoridad no lo haga, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos que cometa. Y además de todo esto, fíjense, ¿qué significa promover? Por eso todas las instituciones están obligadas a impulsar el desarrollo del conocimiento de los derechos humanos. Están obligadas a hacer lo que la ley le manda. Están obligadas a realizar acciones para prevenir violaciones de derechos humanos. Si hablamos de género, vamos a encontrar que estas acciones se reflejan los 25 de cada mes. Están obligadas a garantizar condiciones de seguridad y certeza. Y en caso de que cada autoridad, y autoridad somos todos los que recibimos un salario por parte del gobierno o del Estado, hasta el intendente es autoridad, si lo queremos ver así. Pero si no hacemos esto, el Estado, todo el aparato gubernamental está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar los derechos humanos. Pero ven ustedes, vamos a hablar un poquito más de discriminación. Vean la primera, dice, es una encuesta sobre violencia familiar, así que no te metas. ¿Qué ven ustedes? Hay violencia, ¿verdad? Creo que me salté una. No, ahí está. La que sigue, ¿cuál es la diferencia? Me faltó una, me salté una. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vean ustedes. Antes de entrar a discapacidad, hablemos de tatuajes. Hace mucho tiempo, cuando una persona se tatuaba, ¿era por qué? Porque era delincuente, ¿cierto? Había estado en prisión, porque solamente las personas que habían salido del reclusorio estaban tatuadas. Y entonces, si está tatuado, aléjate. Sin embargo, ¿el tatuaje te hace menos persona? No. Vean ustedes. El primero es diseñador gráfico y fotógrafo. La segunda es peluquera. Es una campaña española que se llama Las apariencias engañan, para evitar la discriminación por tatuajes. En la actualidad hay gente que tiene tatuajes. Pregunto, ¿cuántos aquí en la sala tienen tatuajes? Levanten la mano. No voy a preguntar cuántos, pero tienen tatuaje. ¿Los hace ser personas diferentes? No. Y antes te decían, te manchas la piel, ya no puedes donar sangre. Ahorita sí se puede. Pero se ha cambiado el pensamiento o la idea de que el tatuaje es malo. Y hay tatuajes estéticos que están muy bonitos. El otro día me pasé a una cafetería a comprar un café y vi que la persona que me sirvió el café tiene el brazo tatuado. Y le pregunto, oye, ¿qué padre, dónde te lo hiciste? No, en tal taller. Allá voy a ir. Pero si yo me tatúo, ¿soy diferente? ¿O dejo de ser presidente de la comisión? ¿O dejo de ser persona? No. Sin embargo, tenemos algo que se llama prejuicios. Y fíjense, vean ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿A qué se dedicará? Maleante, dicen por allá. No es maleante. ¿Qué creen que haga? ¿A qué se dedicará? Consejero del IPCT. Ya te quemé, Hernán. ¿Sí? ¿No? Bueno, vean ustedes. ¿Es doctor? ¿Deja o cambia su capacidad para poder ejercer la medicina? No. Sin embargo, si yo me lo encuentro tatuado, entonces tengo problemas porque empiezan a entrar algunas cuestiones de las que vuelvo más adelante. Vean ustedes, hay otra. Ahí está. ¿Es doctor? Tiene su motocicleta incluso, ¿eh? Sí, para que vean. Vean ustedes esa. Está buenísima esa. ¿Sí? ¿Qué opinan? Abogado, ¿verdad? Sí. Titular de la Comisión de Derechos Humanos. Ok. No, me que está moreno. Pero bueno. Bueno, esto está mirando igual. Ve. Encuéntrate a las 9 de la noche allá saliendo de Castillo, en Méndez. ¿Ah? No, yo no quise decir porque luego dicen que uno prioriza zonas y tampoco se puede discriminar por zonas. Porque así como es Gaviotas, es Tamulté, es Atasta, es Tierra Colorada, es Indeco, es el centro, todos lados. Entonces no es un área privativa. En todos lados vas a encontrar este tipo de personas o personas que se dedican a delinquir. Pero mientras
La apariencia te va a engañar pensando que es una persona que es honesta, es trabajadora, esto, pero se dedica a asaltar. Y sin embargo, fíjense la idea preconcebida. Si yo lo veo en la noche, quiten el rostro de la segunda imagen, las facciones que tiene, pónganse lo naturales, relajado, con la camiseta, tatuado y el medallón, quiten la pistola. Pero si me lo encuentro caminando en el centro y lo veo venir, lo primero que voy a hacer es cruzarme. ¿Por qué? Porque es natural de nosotros, porque tenemos estereotipos y es lo que hay que combatir. Las apariencias engañan. Fíjense, y cómo cambian las cosas. Vean ustedes, estas son otras imágenes del mismo programa. Ella es dependiente de una tienda, está tatuada. Osteópata, ama de casa. Y no lo crean. No, usted no. Usted no. Pero le digo una cosa. Aquí me está. Le digo una cosa. Al cabo de algunos años. A ver. A ver. A ver, ¿me ayudas? Yo he visto mucho que la comunidad sorda o algunas personas de la comunidad sorda como oyentes también tienen algunos temas de tatuajes, ¿no? Por ejemplo, amigas y amigos con los que he platicado y he tenido una oportunidad de conversar y no hay que discriminar, como comentaba usted, por su tatuaje, por su apariencia, porque hay que tener respeto hacia su persona y su valor como humano. Si nos respetamos mutuamente todos, pues yo creo que construimos una sociedad y un mejor el tema de los derechos humanos, con el respeto hacia todos y pues hacia todas las personas. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con usted, porque insisto, la cuestión es que somos un pueblo intolerante. Si queremos realmente hacer un cambio, tenemos que tolerar y respetar. Vean ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Lo conocen? Sí, obvio sí, ¿verdad? Pero si lo hubieran visto, el juego se llama Encuentra diferencias, ¿eh? A ver cuántas diferencias hay entre esta imagen y esta. ¿Ustedes creen que así hubiera alcanzado la presidencia? No. ¿Por qué? Por estereotipos. Por estereotipos. Tenemos muchos prejuicios. ¿Qué es el prejuicio? Es una actitud hostil hacia una persona que pertenece a un grupo por el solo hecho de pertenecer a ese grupo. Y discriminamos porque no conocemos. Hay una discriminación visibilizada y hay una discriminación tolerada. ¿Cómo le llamamos a las personas que venden dulces? No, otra forma. Chiapitas. ¿Y por qué? Sí, yo no digo que usted lo diga, pero lo decimos o lo escuchamos. Y perdón, pero el gentilicio de la gente de Chiapas es chiapaneco. ¿Por qué le decimos chiapita? Porque pensamos que todos ellos vienen de Chiapas. Y entonces, aunque suene de cariño, no lo es. Pregúntenle si les gusta que les digan así. No les gusta, porque no son chiapitas, son chiapanecos. Incluso pelean con la gente del centro y del norte, porque los del centro y del norte dicen Chiapas, Chiapas, no Chiapas, como es lo correcto. Entonces, hay una discriminación tolerada, ¿sí? Que la sociedad lo tolera, pero esto es derivado de los prejuicios. Pensamos que toda la gente que vende dulces es de Chiapas, pensamos que toda la gente que es de Chiapas es de color como el mío, no, moreno, ¿sí? Pensamos que todos son de allá, cuando en realidad tenemos gente, y ahí sí te la compro, de Tierra Colorada, de Gaviotas, de Indeco, del centro, de todos lados, ¿sí? Y esta actitud hostil se basa en 3 elementos importantes que es importante mencionar. 1, las ideas o creencias. Estamos hablando de tatuajes.
Nos enseñaron a pensar que el tatuaje era malo, dañaba la piel, no te hacía digno de donar sangre, que te hacía delincuente o eras delincuente. Esa es la creencia que tenemos. Otro son los valores y emociones que tenemos. ¿Sí? Veo a una persona con tatuaje, me cruzo la calle para evitarme contacto con otro. Pero otro, y lo más importante, es que actuamos en base a nuestras creencias y nuestros valores y emociones. Y estamos hablando de tatuajes. Hablemos de discapacidad. No voy a hablar de discapacidad auditiva, sino motriz. ¿Cuándo hemos pensado que las personas que tienen discapacidad motriz son iguales que nosotros? Nunca. Y lo decía aquí mi consejera. Podemos ser discapacitados rápidamente, de un ratito para otro, en horas. Me lo quito, no veo. Y es una discapacidad tolerada. Yo me quito los lentes, no veo nada, ni puedo leer. Pero socialmente es aceptable que yo utilice lentes. Ahora, ¿han jugado ustedes a caminar en su casa con los ojos cerrados? ¿O pararse frente al espejo con los ojos cerrados? ¿O a jugar en su casa? De chicos lo hacíamos algunos. A jugar que no veíamos y buscábamos nosotros la tienda. Pero era un juego. Imagínense la persona que el día de hoy tiene la posibilidad de ver, pero que derivado de alguna mala práctica médica o derivado de algún accidente, un rato para otro, pierde la vista. Su mundo cambia. Hay otras discapacidades, otras desigualdades. Levanten la mano los que sean zurdos aquí. Yo soy zurdo. Yo soy zurdo. Y uno de los problemas que teníamos cuando íbamos a la escuela, ¿no es zurda? ¿No es zurda? No. Bueno, los zurdos veníamos a una época en la que era imposible estudiar. Los benditos pupitres eran para diestros. Y parecíamos contorsionistas. ¿Por qué? Porque el mundo no estaba preparado para los zurdos. Queríamos jugar béisbol, aprende a tirar con la derecha. Oye, pero si yo soy zurdo, no hay manoplas para zurdos. Querías alguna cuestión, si te veía escribir, pecado. No podías escribir con la zurda. Te ataban la mano zurda para que escribieras con la diestra. Y entonces era complejo. Y la gente, fíjense, pensaba que el ser zurdo era un castigo de Dios, porque Dios te había castigado. Pensaban que no pensábamos o que éramos diferentes a los demás, cuando en realidad se debía a una cuestión fisiológica. Desarrollas una parte diferente a la que desarrollan los diestros en el cerebro. Pero no había empatía, no había apoyo. Y si hablamos, decía yo, de discapacidad motriz, las rampas, desafortunadamente, están demasiado empinadas. Le cuento algo que me pasó hace poco. Viajamos ¿cómo se llama este estado? A San Luis Potosí. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ahí utiliza silla de ruedas para moverse. Y entonces a ella le correspondía inaugurar el evento. ¿Qué creen? Aquí está bajito. La tarima que le pusieron era altísima. Y entonces, ¿qué creen? La rampa que le pusieron parecía de esas de carrito de carrera. Tobogán para que se fuera. ¿Sí? Para que se fuera. La discriminación hace referencia a un acto comportamiento que tiene como objeto la violación a derechos humanos. Discriminar es tratar de manera desfavorable a una persona. ¿Por qué discriminamos? Y fíjense, algo importante también, porque tenemos miedo, porque es algo diferente. ¿Sí? Es algo diferente. Entonces, damos un trato diferente a alguien. Si hablamos de discapacidad, vamos a pasar un poquito más rápido. Está la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y vamos a esta parte que quiero ver. Discriminamos por orden étnico, edad, religión, discapacidad, orientación sexual y identidad de género, por condición social también. Y lo invisibilizamos o toleramos. Y en este sentido, fíjense, me voy a saltar esta parte. Si hablamos de discriminación, tenemos grupos vulnerables a quienes atender.
y cada grupo es diferente. Si hablamos de migrantes, dividimos entre niñas, niños, adolescentes no acompañados, mujeres, hombres, de todo tipo. Si hablamos del grupo LGBT, hay diversidad todavía mucho mayor. Heterosexual, bisexual, homosexual, pansexual, transvesti, o sea, transgénero, todo un montón de cosas, ¿no? Entonces, cada grupo es diferente. Y si hablamos de discapacidad, bueno, voy a saltar esta parte, pero por ejemplo, si habla de cómo usamos, en caso de discapacidad tenemos una evolución. Al principio era un modelo de caridad que se aplicaba. ¿Cuál es este? Pobrecito, hay que ayudarles, Dios lo castigó. Bueno, se va con el otro modelo. Pero en caridad, una persona con discapacidad hay que ayudarla, no puede. No puede. Y entonces después viene la cuestión médica también. Es que es por un problema que tenemos que solucionar. La falta de capacidad auditiva es un problema médico que tenemos que curar, porque si no los curamos, entonces estamos fallando como sociedad. Y entonces viene el modelo médico. Y después tenemos el modelo social. Quitamos barreras. Lo que yo decía hace rato, ¿no? En las escuelas ya se permite una educación interactiva o interrelacionada, pero el problema es que hay grupos todavía que quedan sin la posible atención. Si uno de ustedes, personas sordas, quiere estudiar, no puede en una universidad porque no hay la capacidad para poder enseñar. ¿Sí? Si una persona con silla de ruedas, sufre. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones para subir las rampas o llegar a los salones de clases, o no hay elevadores. Y entonces tenemos de que queremos permitir que todos entren, pero pues no hacemos nada por solucionarlo. Y otra cuestión importante es que tenemos un modelo de derechos humanos, en el que partimos de que todas y todos somos iguales. No son un lastre las personas con discapacidad, sino al contrario, son parte de la sociedad y hacen que este mundo funcione. Y se enfrentan a condiciones desiguales como todos nosotros. Sin embargo, seguimos enfrentándonos a otras cuestiones. Hay diversos tipos de discapacidad, que es el correcto: discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual y psicosocial. Son los 5 tipos de discapacidades que están agrupadas: motriz, visual, auditiva, intelectual y psicosocial. ¿Discriminamos? Claro que lo hacemos. Fíjense, decimos personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, personas discapacitadas, inválidos, disminuidos. La discapacidad múltiple también puede existir. Discapacidad múltiple. Okay, sí, de acuerdo. Pero lo cierto es que es una persona con discapacidad. A las personas con discapacidad motriz les llamamos minusválido, incapaz, impedido. A las personas con discapacidad auditiva, sordo mudo, que es un error, sordito y todos los diminutivos que podemos encontrar. A las personas con discapacidad visual, invidente, cieguito y todo lo que podemos encontrarle ahí y agregarle. Personas con discapacidad intelectual, retrasado mental, mongol, tonto, tarado, deficiente. Son expresiones que debemos erradicar de nuestro vocabulario. A las personas con discapacidad psicosocial, loco, loquito, demente, enfermo, cuando en realidad lo correcto son los nombres que vemos aquí: personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial. ¿Se puede erradicar la discriminación? Sí, pero tenemos que participar todas y todos, si realmente queremos una sociedad inclusiva en la que erradiquemos las diferencias, porque mientras nosotros no lo vivimos en carne propia, nos vemos las desigualdades. Cuando las sufrimos con alguien cercano a nosotros o nosotros mismos, entonces es cuando empezamos a reclamar y alzar la voz, cuando en realidad todos somos iguales. Muchas gracias. Sí, agradecemos mucho la participación del doctor José Antonio Morales, notario. Bueno, pues ya sabemos que viene el taller, entonces tuvimos que restringir un poco su participación, pero estamos muy, muy agradecidos por tan amena charla. Bueno, ahora, ¿me ayudas, Jess?
Claro que sí, consejera. Sin más, queremos invitar a los consejeros electorales, nos hagan el favor de subir al presidio para hacer entrega de los reconocimientos a los participantes de este taller. Invitamos a las consejeras, hagan el favor de apoyarnos con la entrega de los reconocimientos. Asimismo, al consejero electoral Hernán González Sala. Buenas tardes, pues muchas gracias de nueva cuenta, pues agradecer el espacio en la 8ª Semana de la Democracia y por supuesto aquí bajo la coordinación y la iniciativa de la consejera Ruth por esta charla tan amena y tan fructífera que nos llevamos. En ese sentido, me corresponde entregar el reconocimiento a Isabel Pérez Martínez por su valiosa participación como disertante en la 8ª Semana de la Democracia del año 2024. Fechado 24 de octubre en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo tengo el honor de entregarle este reconocimiento al doctor José Antonio Morales Notario por su valiosa participación como disertante en la 8ª Semana de la Democracia 2023-2024, firmado por la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez. Y bueno, antes de entregarle, yo quisiera agradecerle mucho este taller. La verdad es que pudiera parecer un tema, como dijo, básico que todos conocemos, pero la manera en que lo ha explicado y conocer de otra manera los conceptos, pues sí nos hace aprender definitivamente algo nuevo y verlo de otra perspectiva. Muchas gracias a los ponentes una vez más. Procedemos a hacer la toma fotográfica de nuestro evento. Y sin más, invitamos a los asistentes para que se dirijan al área del lobby, donde se realizará una actividad de sensibilización respecto al voto de las personas con discapacidad. Invitamos a todos, sean tan amables de dirigirse al lobby. Agradecemos también a las personas que siguieron la transmisión de nuestro evento a través de las redes sociales de nuestro instituto y de igual manera les invitamos para que nos acompañen más tarde en la siguiente conferencia. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.